Muy buenas noches, jóvenes. Como habíamos quedado, les iba a enviar un video para subirlo en YouTube para explicar la última sesión, la sesión 5, ya que el día de hoy es festivo, por lo tanto no tenemos la clase, y también para dejar listo el tema de vacaciones y la indemnización. Las vacaciones, como le hemos hablado, perdón, no es una prestación social, es un pago laboral, los cuales tienen derecho los trabajadores por cada año laborado 15 días hábiles para disfrutar. Habrán algunas profesiones o oficios donde, digamos, la norma cambia. Por cada 6 meses laborados, el trabajador tendrá derecho a 15 días hábiles para disfrutar. Teniendo en cuenta esto, hay algunos pues que ya lo tienen estipulado la, la legislación laboral nuestra. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los 15 días hábiles que ya hemos hablado durante el módulo, depende. Si la empresa trabaja de lunes a viernes, sus días hábiles serán hasta ahí. Si trabaja de lunes a sábado, sus días hábiles serán hasta el día sábado. Eso también depende de cada una de las empresas. Recuerden que las vacaciones no es una prestación social, no es salario, ¿sí? Y para el cálculo de ella tenemos que tener en cuenta que para el caso de nosotros siempre vamos a calcular las vacaciones en dinero porque vamos a suponer o una renuncia o un despido de los trabajadores. Listo. Ahora, ¿qué se toma como base para el cálculo de las vacaciones? El último salario, ¿sí? Más el promedio de horas extras y recargos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya cuando veamos el ejercicio vamos a explicar de una manera mucho más clara cada uno de estos conceptos. Debemos de tener en cuenta que las vacaciones se pueden compensar en dinero, siempre y cuando primero lo autorice el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se pueden compensar en dinero? 8 días tiene que disfrutar el trabajador en tiempo y 7 días se le pueden pagar en dinero, siempre y cuando el trabajo sea mayor de edad. Los menores de edad sí tienen que disfrutar los 15 días hábiles. En el caso ya de un despido, una renuncia, pues obviamente se tendrá que pagar las vacaciones en dinero, el tiempo que se le adeude, que también lo vamos a aclarar más adelante. Esta es la fórmula, realmente no vamos a tener en cuenta la de abajo, ¿sí? Que sería el último salario. Aquí nos faltaría sumarle más el promedio de horas extras y recargos dividido 720, que es una constante, y eso lo multiplicaríamos por los días pendientes por disfrutar. Sería aquí la corrección de la fórmula, que ya en el ejercicio lo vamos a aclarar. La acumulación. Las vacaciones se pueden acumular, como dice la norma, pero también como sucede en la práctica. Según la norma nos dice que uno puede acumular hasta 2 periodos de vacaciones si es un trabajador que no es de manejo y confianza, y hasta 4 periodos si es un trabajador de manejo y confianza. Por ejemplo, usted debe disfrutar 6 días continuos y pueden acumular 9 días. Eso es lo que habla de la acumulación. ¿Qué pasa en la práctica? En algunas empresas realmente acumulan los 15 días completos, que no se debe. Inclusive cuando acumulan muchos periodos, o sea, más de 3 o más de 5, se lo pagan en dinero, lo que no debe ser así. La norma que me dice, si yo acumulo 3, pierdo el más antiguo. Si acumulo 5 para el caso de trabajadores de manejo y confianza, pierdo también el más antiguo. Debemos de tener en cuenta un concepto que es la suspensión de las vacaciones. ¿Cuándo se suspenden las vacaciones? Las vacaciones se suspenden, ¿sí?, cuando hay una incapacidad, cuando hay una licencia de maternidad, cuando hay una licencia de paternidad o cuando hay ley de luto. Recuerden cuando fallece un familiar. Para aclarar ese sentido, solamente se suspende por ese motivo. Las vacaciones colectivas. No todas las empresas tienen vacaciones colectivas, pero podemos traer a colación el caso de la universidad, que tiene vacaciones colectivas. Entonces, hemos dicho que las vacaciones se deben de disfrutar de manera vencida, o sea, el trabajador cumple el año y el trabajador sale a vacaciones. En este caso, sí pueden ser de manera anticipada. ¿Cómo así? Pongamos el ejemplo de la universidad. La universidad siempre sale en diciembre a disfrutar sus vacaciones, todo el personal. Si la universidad contrata, por ejemplo, un trabajador en el mes de septiembre y la universidad sale en diciembre, pues este trabajador no ha cumplido el año. Pero como es la universidad la que sale a vacaciones,
Por ende, el trabajador se tiene que ir a vacaciones, ahí las disfruta de manera anticipada. ¿Qué pasa si el trabajador renuncia al año siguiente? ¿Se le cobran las vacaciones? No. ¿La universidad se las vuelve a pagar? Pues obviamente no, porque ya las disfrutó. Quiere decir pues que obviamente el trabajador no se le van a reconocer porque ya las disfrutó, pero tampoco se le van a deducir. Eso es lo que más o menos se entiende por el concepto de vacaciones colectivas. Pasamos a las causales de terminación del contrato. Vamos a centrarnos principalmente en los tres primeros. Las causales objetivas de terminación, que están muy ligadas con los tipos de contrato que vimos. La expiración del plazo pactado es la terminación del contrato a término fijo. La terminación de la obra labor contratada, el contrato por obra labor. La incapacidad total del trabajador. Esto se entiende la incapacidad cuando el trabajador pierde más del 51% de su capacidad física o su capacidad mental. Eso lo dictamina un médico laboral. La muerte del trabajador por obvias razones, pero también surgirá la duda que, bueno, ¿quién reclama esas prestaciones, esos dineros si el trabajador ya fallece? A los familiares, claro, pero las empresas tienen que poner unos avisos en el periódico de mayor circulación de la ciudad. En el caso nuestro sería el colombiano. Eso se llama edictos, deben de poner dos, donde se debe especificar quién falleció, la cédula, de dónde fue, en qué empresa, y las personas que se crean con derechos deben de llevar toda la papelería para en este caso entregarla y poder así entregar esas prestaciones sociales. La clausura definitiva de la empresa, ¿sí? Cuando una empresa se va del país o cuando se va a cerrar, pues hay dos posibilidades. Cuando la empresa pues sabe que pues no puede continuar funcionando, pues si es una empresa responsable, prevé esto, pues liquida a todos sus trabajadores, los indemniza, ¿sí? Pero cuando la empresa se declara en quiebra, obviamente ya reconocido por el Ministerio del Trabajo, pues sería lo más delicado para el trabajador, porque no tendrían el dinero con que pagarle todo ese tipo de prestaciones que se le adeuda. En el caso de por voluntad del trabajador tenemos la renuncia, pues como su nombre indica, él debe renunciar por escrito, siempre tiene que ser por escrito. También por no regresar al trabajo después de una suspensión, se entiende como un abandono del puesto de trabajo, o el despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto? Cuando el trabajador renuncia, pero porque la empresa no le cumple, ya sea su contrato o está violando el código sustantivo del trabajo. En este caso el trabajador tiene que demostrar que él renunció por ese motivo y luego la empresa será condenada a pagar la indemnización del trabajador. Por voluntad del empleador tendremos las dos causales, con justa causa y sin justa causa. Aquí hay algunas causales con justa causa. Primero que todo, al trabajador le tienen que notificar por escrito por qué lo están despidiendo. Aquí vemos que presentan certificados falsos para el ingreso a la empresa, o sea, profesiones que no son, diplomas falsos, acta de grados falsos, perdón, ¿sí? Todo acto contra la moral, todo delito, ojo con eso, porque el cuento de la moral no es tan fácil de demostrar. Lo mismo sucede con la parte de los delitos. Si es un delito debe existir una demanda penal, tiene que haber un seguimiento disciplinario para poder que eso realmente tenga una validez. Daños materiales causados intencionalmente, equipos y herramientas, hay que demostrar que eso fue de manera intencional. O cuando el trabajo revele secretos técnicos o información de reserva de la empresa, o por el deficiente rendimiento, a pesar de los llamados de atención, tiene que haber un seguimiento con copia de la hoja de vida por algunas faltas o fallas que haya cometido, y cuando el trabajador le llega su reconocimiento por pensión de vejez o de invalidez. Ya en la parte de la terminación sin justa causa, aquí es cuando la empresa da por terminado el contrato sin ninguna causa, ¿cierto? Aquí no hay necesidad de decirle por qué lo están despidiendo, ni decir obviamente por escrito. Pero como la empresa lo termina de manera unilateral el contrato, pues existe y aparece la figura de la indemnización, que además de las prestaciones sociales hay que pagarle una indemnización. Vamos a ver que existen, de acuerdo al tipo de contrato, diferentes formas de indemnizar. Cuando es un contrato por duración o obra labor contratada, es por el tiempo que falte para finalizar la obra labor. Eso sí, no puede ser inferior a 15 días, esa indemnización. Cuando es a término fijo, es por el tiempo que le falte para el vencimiento del plazo pactado, ¿sí? Si por ejemplo el contrato se le terminará el 20 de junio y le terminaron, por decir algo, el contrato el 21 de marzo, a partir del 22 de marzo comienza a contar los días de indemnización hasta el 30 de junio. Ya término indefinido, debemos de tener muy clara esta fecha, el 27 de diciembre de 2002, que fue la fecha en que comenzó a regir la ley 789, ¿sí?, del año 2002. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a dos tipos de indemnización cuando los contratos son a término indefinido.
Cuando el trabajador tiene 10 o menos de 10 años laborando al 27 de diciembre del 2002, hay que tener en cuenta dos situaciones. Si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos, se le va a liquidar por el primer año 30 días de salario y por los años siguientes 20 días de salario. Cuando el trabajador devenga 10 o más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el primer año son 20 días de salario y por los años siguientes son 15. Ahora, si el trabajador lleva más de 10 años laborando, ¿cierto? Al 27 de diciembre del 2002, o sea que ingresó en diciembre del año 92 hacia atrás, por el primer año le pagarán 45 días de salario y por los años siguientes 40. Enseguida vamos a ver un ejercicio para darle explicación en general a todo lo que hemos visto, incluyendo estos temas. ¿Sí? El salario base es muy similar al de las vacaciones. Hay que tener en cuenta que sería el último salario más el promedio de horas extras y recargos nocturnos. Y todos los recargos, tanto los nocturnos, los dominicales y los festivos. Aquí tenemos el ejercicio. Entonces yo les voy a mostrar en Excel cómo desarrollaríamos este ejercicio, que un ingeniero devenga un salario de 1.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Y devengo horas extras y recargos en los diferentes meses, como ustedes pueden ver. En abril, horas extras festivas nocturnas, unos recargos nocturnos, en junio un recargo dominical y unas horas extras nocturnas, en octubre un recargo festivo y en noviembre horas extras festivas diurnas. En los demás meses no devengo ni horas extras ni recargos. El trabajador comenzó a laborar el 12 de mayo de 1998 y nos dicen que calculemos la prima de servicios si el trabajador es despedido el 28 de diciembre de este año. Las cesantías a la fecha del despido, las vacaciones igual a la fecha del despido y la indemnización a la fecha del despido. Entonces vamos a ver aquí el ejercicio en Excel cómo quedaría desarrollado. Entonces aquí tenemos pues el enunciado. Aquí nosotros tenemos como base que 1.3 salarios mínimos equivalen para este año 959.032. Eso se gana ese trabajador. Tenemos los diferentes valores para el mes de abril, que el recargo nocturno, ahí ustedes pueden ver la fórmula, como lo hicimos, igual ustedes la tienen. Equivale a 97.901 pesos y las horas extras festivas nocturnas a 249.748. Igual el cálculo que hacemos en el recargo dominical en junio, que equivale a 139.859 y las horas extras nocturnas a 160.838 y el recargo festivo a 167.831 en el mes de octubre y por último en el mes de noviembre unas horas extras festivas diurnas de 127.871. El trabajador devengo en total por horas extras y recargos ese año 944.047. Ahora tenemos este cuadro que ustedes pueden ver aquí, que aquí lo resalto. Ese cuadro son los devengados mes a mes que tiene el trabajador. ¿Por qué? Como él tiene un salario variable, porque tiene horas extras y recargos, hay que calcularle el devengado del mes de cada uno de los meses. Entonces, por ejemplo, en enero tiene el salario básico más el auxilio de transporte, porque recuerden que devenga menos de 2 salarios mínimos. Entonces, él devenga en enero 1.042.172, en febrero igual, en marzo igual. Pero en abril, recuerden que tuvo recargos y horas extras, el devengado se incrementa y pueden ver el valor de las horas de recargos de ese mes. En mayo no tuvo recargo ni horas extras, en junio sí, por lo tanto aumenta. En julio, agosto, en septiembre no tuvo, en octubre sí tuvo y en noviembre también. En diciembre, miren que el devengado es menor. ¿Por qué? Porque él laboró hasta el 28 de diciembre que fue despedido. Entonces, por lo tanto, nosotros calculamos sobre 28 días, ¿cierto? El salario y de igual manera el auxilio de transporte sobre 28 días porque él laboró hasta el 28. Muy bien, aquí tenemos el devengado del semestre para el cálculo de la prima y el devengado total del año. Ahora vamos a calcular la prima de servicios, que es lo primero que nos pide el ejercicio. Aquí está la fórmula: salario base de liquidación dividido 360 por el número de días laborados durante el semestre. El salario promedio mensual, que también la fórmula la habíamos visto, que es el devengado total del semestre, que aquí nosotros lo podemos observar, ¿sí? Aquí está, 6.479.256, y los números de días laborados, ¿cierto?, durante el semestre por 30. El número de días laborados del semestre
Recuerde que todos los meses son base 30 para el cálculo de prestaciones sociales, indemnización y vacaciones. Fueron 178 días. Entonces el salario promedio, ustedes pueden ver aquí la fórmula, sería el devengado total del semestre, 6.479.256, dividido 178 por 30. Entonces nos da un salario promedio mensual de 1.092.009. Ese salario promedio mensual equivale al salario base de liquidación. Entonces vamos a hallar la prima. Entonces sería 1.092.009, que sería el salario base, dividido 360 por el número de días laborados durante el semestre, que fueron 178. Por lo tanto nos da 539.938. Ahora vamos a calcular las cesantías. Las cesantías es el salario base de liquidación dividido 360, pero a diferencia de la prima, las cesantías es anual, de aquí es durante el año. De la misma manera sería el cálculo, ¿sí? Sería ese cálculo del salario promedio. Sería el devengado total, aquí guardo esta parte para que sea mejor presentado, el devengado total del año dividido el número de días laborados durante el año por 30. El número de días laborados en el año fueron 358 y el devengado total del año fue 13.386.34. A nosotros reemplazar, pues nos daría un salario promedio de 1.121.282. Con eso ya tenemos el salario base de las cesantías, que la cesantía sería el salario base de liquidación 1.121.282 dividido 360 por 358 días, lo que nos da 1.115.053. Recuerden que siempre que liquidemos cesantías tenemos que calcular intereses. La fórmula de los intereses es el valor de las cesantías dividido 3.000 por el número de días laborados durante el año. Entonces sería el valor de las cesantías 1.115.053 dividido 3.000 por 358, ya nos daría 133.063 pesos. ¿Qué nos hace falta? Calcular las vacaciones. Recuerden que las vacaciones, la fórmula es diferente. La fórmula de las vacaciones dice que es el último salario más el promedio de horas extras y recargos dividido 720 por el número de días pendientes por disfrutar. ¿Cómo hallamos el promedio de horas extras y recargos? Sería el devengado total de horas extras y recargos desde mayo. ¿Por qué desde mayo? Porque recuerde que las vacaciones se cumplen cada año. ¿Cuándo ingresó él a laborar? El 12 de mayo. O sea, del 12 de mayo del 98 al 11 de mayo del 99, él cumple un año de periodo de vacaciones, entonces puede salir a disfrutar. Y así sucesivamente cada año. ¿Cuándo fue el último periodo que él cumplió? El 11 de mayo del 2017. ¿Qué periodo le queda faltando? Desde el 12 de mayo del 2017 hasta el 28 de diciembre del 2017, que fue la fecha del despido. Por eso yo pongo desde el mes de mayo, igual el número de días laborados desde mayo por 30. El número de días laborados desde mayo hasta diciembre 28 son 227 días. ¿Cómo hallamos ese salario promedio? Hay que tener en cuenta que las horas extras y recargos es desde mayo. Entonces, este valor de abril no lo podemos tomar en cuenta. Solamente tomaríamos desde junio, ¿cierto? Octubre y noviembre esos valores. Entonces, ese promedio a nosotros nos da 78.819. Entonces, ya con eso ya podemos hallar las vacaciones. Sería el último salario mensual 959.032 más el promedio de horas extras y recargos 78.819 dividido 720 por el número de días pendientes por disfrutar, que son 227. Las vacaciones nos da un valor de 327.211. ¿Qué nos queda? La indemnización. La indemnización es similar, miren el cálculo del salario promedio. Sería el último salario, al de las vacaciones, el último salario más el promedio de horas extras y recargos, dividido 30 por el número de días a indemnizar. Ahora, este promedio sí es de todo el año. Entonces, en este caso, nosotros ¿cómo hallaríamos? Tomaríamos este valor total de horas extras y recargos, lo dividiríamos por el número de días laborados en el año, ¿sí? Que en este caso fueron 358 días de enero a diciembre 28 por 30. Ahora, esto nos da 79.110. Ya tenemos cómo hallar el salario base de liquidación, pero nos falta calcular el número de días a indemnizar. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente.
no se les olvide la fecha de la reforma, 27 de diciembre del 2002. Este trabajador comenzó a laborar en el año 98. ¿Cuántos años llevaba laborando del 98 al 27 de diciembre del 2002? Más o menos 4 años y algo. Mire que lleva menos de 10 años laborando a la fecha de la reforma. Por ende, a él se liquida, perdón, se indemniza con la nueva reforma, con la nueva forma de indemnizar, que sería por el primer año, como él también gana menos de 10 salarios mínimos, por el primer año serían 30 días y por los años siguientes serían 20. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos acá, espérenme, yo aquí corrijo esta parte para que quede organizado y lo entienda. Entonces tenemos nosotros lo siguiente, que él comenzó su fecha final sería el 2017, 28 de diciembre, ¿sí? Fecha final menos fecha inicial, ¿cierto? Y su fecha inicial fue en el año 98, mayo 12. Vamos a restar, sería, ¿sí? Sería 19 años, del 98 al 2017 hay 19 años, menos, ¿cierto? 12 menos 5 nos da 7 meses y aquí nos da 16 más 1. No se les olvide siempre que debemos nosotros tener en cuenta y sumarle un día a la columna de los días. Ahora vamos a aplicar la tabla de indemnización. Entonces, por el primer año nos dicen que son 30 días. Por los años siguientes, o sea, por el primer año que está en esta columna de los años, ¿cierto? Ya le pagamos por el primer año 30 días, por los años restantes, o sea que nos quedan 18 años, lo multiplicamos por 20, aquí lo podemos ver en la fórmula, 18 por 20, o sea nos da 360 días, y por la fracción del año también son 20 días. ¿Cómo haríamos la fracción del año? Regla de 3, pero antes de hacer la regla de 3 tenemos que calcular los días de fracción del año. Entonces, estos 7 meses, como están en meses, tenemos que pasarlo a días. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos 7 por 30, nos dio 210 y le sumamos los 17 días, 16 más 1. Eso nos da un total de días de 227 días. Entonces ya podemos hacer la regla de 3. ¿Cómo se haría? Si por 360 días, por todo un año completo, tenemos derecho a que nos paguen 20 días de indemnización de salario, por 227, ¿a cuánto días tendremos derecho? Entonces hacemos la regla de 3, que sería multiplicar los días por los días de indemnización dividido 360. Eso nos da 12.61. Recomiendo que utilicemos dos decimales. Entonces ya tenemos ya tenemos el salario base de liquidación y tenemos el número de días. Entonces tenemos que la indemnización sería el último salario. Recuerden que es el salario que él se gana, 959.032 más el promedio de horas extras y recargos, que eran 79.110, ¿sí? Eso lo dividimos por 30 y lo multiplicamos por los días a indemnizar, que mire que el total de días a indemnizar, que aquí ustedes lo pueden ver, nos dio 402,61, que fue de sumar 30 días del primer año, 360 de los años siguientes y 12.61 de la fracción del año. Por lo tanto, la indemnización nos da 13.932.214. Ya con esto damos pues por terminado el módulo de legislación laboral. Espero que les haya quedado claro. Igual los que tengan dudas, el día de mañana que yo les entregue el taller, tienen plazo, recuerden entregarlo hasta la próxima semana. Pueden ir a mi oficina si tienen algún tipo de inquietud o escribirme. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.